En esta lección tercera del módulo dedicado a textos digitales, vamos a estudiar con detalle los códigos ASCII, que son uno de los códigos que más se han utilizado en los últimos años y se siguen utilizando en la actualidad. En esta imagen puede verse una tabla con los códigos ASCII que se proyectaron inicialmente en el año 1968. Aquí podemos ver las cifras decimales, símbolos ortográficos y algunos matemáticos, las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Las dos primeras filas, es decir, los 32 primeros caracteres, corresponden a caracteres de control, así como el carácter de control del, que también ocupa un punto de código dentro de esta tabla. Si nosotros queremos ver el código correspondiente a uno de los símbolos utilizados, hacemos lo siguiente. Supongamos que queremos obtener o saber el código de la J. Entonces miramos en la primera columna de esa misma fila que hay un 60 y a continuación miramos el código que aparece en la primera fila de la columna donde se encuentra la letra, que es, en este caso es la A, y sumamos los dos valores obtenidos. Así obtenemos un valor hexadecimal, en este caso 6A, que lo pasamos fácilmente a binario. El código sería 6110 y la A 1010. Como ven, es un código de tan solo 7 bits, aunque tradicionalmente se le añadía un bit adicional de paridad. También es interesante los valores que aparecen en la segunda fila y en la segunda columna de la tabla. Estos sirven para obtener los valores decimales correspondientes a cada código. Si queremos ver el valor decimal asociado a la J, pues como antes sumamos el valor, en este caso decimal, que está en la segunda columna, con el valor decimal que aparece en la segunda fila correspondiente, de tal manera que en este caso sería 96 más 10. Más adelante explicaré la utilidad de conocer el valor decimal. En la siguiente imagen pueden verse los caracteres de control contemplados en el ASCII básico de 1968. Nulo, comienzo de cabecera, comienzo de texto, final de texto, fin de transmisión, etc. Estos caracteres, como hemos visto anteriormente, ocupan las 32 primeras posiciones de la tabla, salvo el del, que ocupa la última posición de la 127. Como comenté anteriormente, estos caracteres se embeben en los mensajes que se transmiten a través de Internet o en los mensajes a la hora de escribir o visualizarlos. El sistema de codificación ASCII básico de 7 bits es insuficiente para múltiples aplicaciones, por lo que se han ideado distintas páginas o ampliaciones, algunas de las cuales se muestran en la siguiente figura. Como ven, hay ampliaciones para Oeste y Europa del Este, Europa Central y del Este, Europa Sur, Maltés y Esperanto, Europa Norte, lenguajes eslavos, arábigos, etc. En esta tabla pueden ver el ASCII Latín 1, que contiene los códigos más utilizados en Europa y en América. Como ven, los 128 primeros caracteres, es decir, los que aparecen aquí en las primeras 8 filas, se corresponden con el ASCII básico. Y en estas 6 últimas filas, los caracteres básicos, incluyendo signos especiales como la libra, etc., y algunos iconos, alguna letra griega, símbolos matemáticos y letras con signos diacríticos, muy utilizados en lenguajes como el francés, alemán e incluso el español. Aquí, por ejemplo, podemos ver la ñ mayúscula. De la misma manera que antes, para obtener el código correspondiente a un carácter que no venga en nuestro teclado, sencillamente lo podemos obtener viendo el código que aparece en la primera columna de la fila correspondiente y en la primera fila de la columna correspondiente a donde se encuentra la letra. En este caso, la libra le correspondería el código A3. También podríamos obtener el valor decimal correspondiente. Cuando yo quiero visualizar o incluir en un texto un carácter que no esté explícitamente en nuestro teclado, podemos utilizar lo que se llama la tecla alternativa en combinación con los valores decimales dados en las teclas numéricas. En las tablas anteriores hemos visto cómo extraer el valor decimal de cada carácter y aquí me he limitado a
obtener símbolos que no aparecen en el teclado, como mu, el símbolo de Armstrong, la arroba, etc. Si quisiésemos, por ejemplo, visualizar o incluir en nuestro texto el símbolo de la libra, como el código decimal era 163, pulsaríamos la tecla alternativa y simultáneamente 0,163 en las teclas numéricas de nuestro teclado de entrada. También hay otras formas más sencillas de incluir en textos caracteres no contemplados en el teclado, y eso depende del programa de aplicación que estemos utilizando. Así, si estamos utilizando el Microsoft Word o el PowerPoint, hay una opción que se llama insertar símbolo, en la que me aparecen todos los códigos y todos los planos correspondientes al ASCII. Aquí sencillamente basta con seleccionar el carácter que queremos incluir y dar a una tecla para introducirlo en nuestro texto. Aquí, por ejemplo, podemos ver la ñ mayúscula, que tiene de código D1. Un ejercicio práctico de interés para repasar todo lo que hemos visto hasta ahora es incluir en un fichero de texto plano, lo podemos hacer con el Notepad, un texto. Hoy hace buen tiempo y una temperatura de 25 grados, etc. Utilizando un programa de libre configuración denominado Sedit, nos visualiza los códigos exactos que se han memorizado para ese texto. La H mayúscula tiene de código O48 en ASCII, la O minúscula 6F, etc. Podemos ver fácilmente el código de los espacios en blanco, que es 20, 20, 20, 20. Este código en binario pues sería 0010 0000.